Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. El mundo islámico conmemora el Día de Al-Quds, Día de Jerusalén. A propósito de esta fecha, considera que las manifestaciones de hoy rechazan la posición asumida por el presidente Mahmoud Abbas. Obviamente, con respecto a las últimas conversaciones, el mundo islámico rechaza este tipo de diálogo que el Mahmoud Abbas está teniendo últimamente con las autoridades israelíes, por un simple hecho, y es que la persona de Mahmoud Abbas y la autoridad palestina en general no es representativa del pueblo palestino. Esto es algo que los mismos palestinos consideran no desde ahora, sino desde tiempos en donde esta autoridad no se encargó de solucionar los verdaderos problemas del pueblo palestino. Nosotros estamos frente a una acción violenta por parte del Estado israelí, a una población civil que viene desde hace 60 años soportando una ocupación, y desgraciadamente los diálogos y todo el proceso de paz que se fue desarrollando en Medio Oriente nunca significó para este sufrimiento del pueblo palestino una verdadera solución a sus problemas. El pueblo palestino no encuentra en este tipo de conversación y diálogo algo que vaya a devolver sus derechos usurpados, algo que vaya a actuar de manera positiva en el regreso de los 5 millones de refugiados que Palestina tiene hoy en día fuera de su tierra, ni tampoco aquellos que se destruyeron sus hogares, aquellos que martirizaron en el frente. En fin, creo que hay que hacer una diferencia básica entre la realidad del diálogo entre autoridades a nivel político, diplomático, y entre la realidad que vive el día a día el pueblo palestino. Y es por eso que estamos en desacuerdo con ese tipo de acuerdos que no llegan a ningún tipo de posición válida para el mismo pueblo palestino, que es la verdadera víctima de todo este conflicto. ¿Qué lectura recibe la participación de Estados Unidos en las negociaciones de paz entre autoridades palestinas e israelíes? Obviamente, cuando hablamos de los Estados Unidos, especialmente en su política exterior, que tiene una base en Medio Oriente, desgraciadamente hablamos de un Estados Unidos que está apoyando casi en forma absoluta, incondicional, a la política de Israel frente al tema palestino. No estamos hablando de alguien que tenga una imparcialidad, una indiferencia sobre esta cuestión, sino estamos hablando de un ente político que en este caso su tratamiento de la situación actual en Palestina es un tratamiento mucho más cercano a la postura israelí que a la palestina. Entonces creemos que la justicia que necesita el pueblo palestino está lejos de aquellos objetivos que está planteando Estados Unidos en este tipo de encuentro. ¿Qué opinión le merece que el movimiento palestino Hamas esté excluido de la mesa de negociaciones? Este es uno de los puntos fundamentales por el cual nosotros estamos en contra de este tipo de conversación. Creemos que Hamas, que fue elegido popularmente de una forma democrática y son los verdaderos representantes de la opinión del pueblo, son aquellos que tienen que estar en el otro polo de este diálogo entre dos partes. Señor Suhail, en el conflicto entre palestinos y israelíes observamos que han cambiado los protagonistas, pero persisten los mismos obstáculos de fondo. Obviamente los protagonistas, si hablamos de la parte palestina, estamos hablando de un pueblo que está resistiendo, no de una manera oficial, ya que Palestina no cuenta con un ejército oficial, legítimo. Es una resistencia popular, una resistencia casi artesanal, hecha a mano, una resistencia que nace de la impotencia de estas víctimas, de este pueblo inocente, de este pueblo oprimido, y es por ello que en una lucha, en una batalla en contra de uno de los ejércitos más poderosos del universo, como es el ejército israelí, estamos hablando de dos partes totalmente distintas. Frente a esta situación, lo único que podemos decir es que al fin y al cabo ese tipo de resistencia popular siempre ha demostrado, por lo menos en la experiencia que tiene el mundo islámico, que su resultado es un resultado positivo, aunque sea a largo plazo. Es obvio que las resistencias populares no ganan una batalla de un día a otro, pero con el correr del tiempo nos damos cuenta que ese tipo de movimientos son la única solución válida y la única esperanza para este tipo de situación. Tras este encuentro observamos que no surgió ningún tipo de acuerdo. Apoya la afirmación del presidente Mahmoud Ahmadinejad cuando señala que las negociaciones en Estados Unidos nacieron muertas y están destinadas al fracaso. Yo, más allá de apoyar una postura que es un tanto ajena a la situación palestina, ya que Irán, si bien tiene
una autoridad en la zona por lo que significa en su apoyo a la resistencia islámica, tanto en el Líbano como en Palestina, no deja de ser un país independiente y lejos del conflicto a nivel Israel y Palestina. Prefiero dar una opinión que es la opinión de la comunidad islámica, que es la cual represento por lo menos en este país, y es lo que se refiere al mismo rol que puede llevar a cabo el mismo pueblo palestino. Creo que este tipo de conversaciones obviamente no tienen un efecto directo sobre el mejoramiento de la situación de los palestinos. Creo que los mismos palestinos tendrían que tratar de conseguir una solución. Una de las soluciones que el mismo presidente Ahmadinejad ha planteado muchas veces fue el tema del referéndum, establecer unas elecciones democráticas con todos los palestinos y con todos los habitantes de esa tierra y que ellos mismos decidan acerca del devenir de su patria. Eso creo que es una visión bastante acertada y que está muy conectada al pedido de los mismos palestinos como pueblo. Señor Souhail, muchísimas gracias por acompañarnos en los estudios de Telesur.